Listos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos por acompañarnos en Charlas en Desconfianza. Estamos en la 11ª transmisión, la 11T de la primera temporada de este programa. Como cada noche de miércoles, pues estamos en esta mesa, el maestro Alfredo Carmona Casas. Como ustedes saben, él es maestro en Ciencias Políticas y ahorita vamos a hablar un poco en relación al presupuesto, los recortes que se han aprobado o que se proyectan para el próximo año. Él tendrá una opinión muy valiosa en relación a ello. El doctor Eduardo Abacún López Acevedo, quien es doctor en Psicología Educativa, maestro en Ciencias Penales, y por supuesto aquí a mi derecha el doctor en Derecho Alejandro Vázquez Guzmán, su servidor Joel Sánchez, maestro en Periodismo Político. Esperamos sus sugerencias, por supuesto. También vamos a platicar de algunos ridículos que han hecho algunos diputados, algunos aspirantes a presidentes municipales. No se pierdan el video de Caniclás, ¿Ya regresó? Una belleza. Es una muestra de cómo se puede llegar hasta el ridículo con tal de aparecer. Vamos a platicar de Mireles, de la respuesta del presidente de la República. Me parece que es como escupirle en la cara a las mujeres de México. Bueno, la mejor opinión la tendrán. Hay que otorgar perdón también, ¿no? Ustedes. Y cedo la palabra a mis compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada agradecer mucho su atención. Y bueno, a mí me llama mucho la atención primero las declaraciones de Mireles. En una sociedad que de alguna forma ha encontrado situaciones en donde se ha polarizado la cuestión de género, y sabiendo que de entrada no sé qué méritos tenga para estar en un área del ISSSTE o del Seguro Social, y haga unas exclamaciones, digamos, tan prosaicas y tan vulgares con respecto a las mujeres. Es decir, referirse a ellas en una entrevista que dio como nalguitas. Entonces, ese es verdaderamente ofensivo. Y en muy la rústico otra, el concepto. es que ni siquiera es rústico, es irónico. Se escucha irónico y degradante. Yo voy a saludar primero, buenas noches. Luego se va aquí Alfredo. Bueno, punto uno, pues la trayectoria de Mireles dentro del ISSSTE no es de hoy, o sea, pero aclarando, ¿no? En la parte operativa, en la cuestión médica. Pero hay una situación en particular con lo de la expresión, cito textual, abro comillas, Subrayado. porque fue lo mismo que le sucedió. Él lo que decía, recordemos que es subdelegado del ISSSTE en Michoacán. Palabras más, palabras menos, decía, ya estoy harto de que venga el líder sindical, oye, una plaza, que venga el contrario, una plaza. Y hago esta referencia porque en particular era lo que sucedía, decía, el líder sindical que decía, una plaza para mi nalguita. O sea, no era Mireles con sus palabras diciendo propia. estaba citando. Claro, aquí podríamos hablar la falta de sensibilidad y más por cómo están estos tiempos para abordar esa expresión. O haberlo enfatizado de otra forma. Claro. Porque parece que es una declaración de él. No, es que los medios lo hacen parecer Por que es supuesto. una declaración Es de como él. antecedente. Es que fue Como ante los medios fue Yo ahorita lo acabo de decir, Sí, estoy sí, citando. Si lo está editando, lo que es evidente es que está editado. Entonces yo no sabía, está editado. Una, la verdad. Segunda. La otra, previo a eso, cuando habla de cierto grupo de mujeres y dice de pirujas. ¿Cuál es la situación o el contexto? Decía, a ver, al final del día la derechohabiencia del ISSSTE pues tiene el derecho de registrar al cónyuge, a la cónyuge, Concubinas. pero ojo, el concubinato tiene sus reglas, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa cuando no se presenta, por ejemplo, un acta de concubinato demás? Y es cuando ahí sí el doctor Mireles da una frase que no está adecuada a nuestros tiempos. Y dice, entonces empiezan a asegurar a la pirujita 1, a la piruja 2. Pues bueno, ya no estamos en esos tiempos. Pero perdóneme, doctor, pero estamos viendo una falta de sensibilidad política, claro, en un ambiente que está polarizado. ¿Qué pasó con la manifestación que se dio en la Ciudad de México, en donde hubo una violencia exacerbada? Es decir, está atizando más fuego a ese asunto, y eso es delicado. Que estaremos cumpliendo un mes de esas
manifestaciones Entonces, a partir de mañana, ¿no? Entonces, Sí. desde esa perspectiva, entonces una de las estrategias de gobierno es precisamente equidad de género, y eso es gobierno. Eso es a lo que yo digo. Debe de haber una línea o un protocolo o algo que les diga, porque las pláticas son frecuentes en las instituciones públicas, en donde están tratando de sensibilizar el manejo del lenguaje. Y lo que estamos observando es que se acorrientó terriblemente. Ahora, en ese mismo contexto, estoy de acuerdo con lo que ustedes, yo no sabía, pues es posible que se haya editado, sin embargo tiene que tener sensibilidad política para saberlo decir, y para que no se descontextualice. Ahora, yo saludaré también. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Sí, están? empezar. A todo mundo, y ahora sí va en serio. ¿Qué es lo que está pasando con Mireles? Hay que ver también el ambiente donde Mireles estuvo preso una gran cantidad de tiempo. Está en Michoacán en una situación muy difícil con las defensas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ahora lo meten en un lugar que no exactamente es completamente operativo y que tiene que ser político. Y entonces Mireles todavía no puede adaptarse en ese sentido. No lo estoy justificando. Solamente estoy diciendo que Mireles todavía no está en el tren precisamente de estas cuestiones de género, independientemente de que le hayan editado o no precisamente los comentarios, o de que Mireles hubiera citado o no precisamente estas cuestiones de los líderes sindicales. Esto habla que Mireles debió haber dado de entrada, si va a utilizar estas palabras, esto es lo que dicen, esto es lo que se está manejando, y yo textualmente lo voy a manejar. Ese fue el error de Mireles, porque tampoco, pese a que es médico, y pese a que forma parte de algunas otras organizaciones, Mireles no tiene todavía esa sensibilidad. Yo veo a Mireles todavía muy rústico. En Morelos tuvimos la oportunidad de estar con él en un evento por parte de algunas instituciones, y Mireles efectivamente, esa es la forma en que habla Mireles, de Pues es un mentadas, patán. de esto, de aquello, y entonces me lo ponen, lo colocan en un lugar en donde tiene que dar una imagen política. Y bueno, aquí si Videgaray llegó también para aprender, bueno, pues podríamos pensar que Mireles también está para aprender. Bueno, ¿no? ese sería en la parte de la construcción del discurso de él y la imagen que proyecta. Exacto, Ahora, sí. ¿cuál es la reacción que debe tener Uf. el Ejecutivo Federal para precisamente, digamos, poner un ejemplo de escarnio de lo que no se debe de hacer? Porque si nos Exacto. escudamos en todos los argumentos que son válidos, entonces podría decir yo que puedo decir improperios y después pedir disculpas. O pedirlas primero y después Es decir, perdóneme, entonces la construcción del discurso es contradictorio y Así es. genera y polariza la sociedad. Así es. Porque para dónde, ahora sí que para dónde le hacemos caso, que lo dice, o como decía antes en Fox, el que era su vocero, quiso decir, y esa es una falta de sensibilidad política en el discurso. Sí, de que a Mireles le falta roce social, por no decir, como mencionan aquí, que es un patán, eso es muy cierto. Pero eso no. es muy cierto. Porque luego ¿Por qué van no a decir interpretar como se lo que dice dije. aquí? Pero Van a ven- interpretar ven lo que hace estamos como se dice diciendo. aquí. Pero yo quisiera agregar algo. O sea, Mireles no está en la política desde ayer, ¿eh? No, no, ya Mireles tiene una ya trayectoria, lleva ya años, fácil, alrededor de 30 años por lo menos. Desde que fue precandidato del PRI a, bueno, algún Presidente municipio, a algún municipio, diputado local suplente, en fin, o sea, decir que está nuevo en la política, No. me parece que no. A mí me da la impresión que el doctor Mireles intenta aprovechar un capital político y social que le surge a partir del movimiento de las autodefensas, ¿no? O sea, decir, a ver, al final del día me permito la licencia, es lo que yo creo que el doctor Mireles... Vamos a interpretarlo, Sí, no, este cabrón, bueno. Sí. De decir, fui yo dije. De decir, bueno, a ver, tengo ese capital social y político, puedo permitirme estas licencias de muy mal gusto, ¿no? Sí. Al final del día su error político es ese, no medir el tiempo. Digo, si vamos a ciudades, no ciudades, vamos a encontrar expresiones de esas iguales o peores. No, como dicen, el punto no es justificar, sino precisamente tratamos de erradicar desde el lenguaje mismo estas conductas. No sé, dejo al aire esta pregunta, si esto amerite que su jefe
jefe, hasta El arriba señor del presidente, ¿sí? tenga que despedirlo por ello. No lo sé. Pero me parece que sí, al menos el doctor ya tiene que a ver, tener otra conducta. Estoy de acuerdo con usted, pero todo el entorno social que tiene, digamos, manejo estadísticamente, 52% de la población en México Son mujeres. Ahora, a partir de ese, y después cuando vemos participación electoral, la mayoría son mujeres. Perdónenme, una gente que tiene una trayectoria política tiene que tener una sensibilidad política para hacer ese tipo de declaraciones. Ahora, ese es por un lado. Por el otro, nos encontramos con una especie de doble discurso en el gobierno federal. Por un lado sanciona, por otro lado perdona, porque lo dijo, vamos a perdonar. Sí. Ahora, perdona, pero el daño está hecho. ¿Es suficiente con perdonar para resarcir No, el daño? no, a mí me pareció A ver, infortunada. a eso voy. Gracias. Bueno, primero le digo a nuestro público, ya escucharon que el programa va a estar aquí muy bueno, a ver si no terminamos aquí unos Jalando a otros. jalando a otros, pero la cuestión es en relación a lo que dice Alfredo. El presidente de la República fue cuestionado en la conferencia de prensa mañanera, sí. y el presidente, me parece que en una actitud bastante tibia, dice, hay que perdonarlos. Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa tolerancia a Mireles? Digo, yo lo califico también como un acto agraviante de parte del presidente. Yo, de manera personal, lo dije yo, doctor, lo Que veo, consten actas. lo dije hace rato, como si les escupiera a las mujeres en el rostro el presidente. Las palabras que dijo. O sea, Mireles, sin justificarlo, efectivamente vive una realidad distinta, lo de la cárcel, las costumbres, su formación. De hecho, 2 veces en la conferencia dijo, bueno, yo les digo peor, y se contuvo. Sí. Sí, exactamente. Entonces, Imagínate, ¿cuál se es la contuvo por respeto. La profesionalización del servicio público del tanto se está hablando. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú me dices, todo está cierto, pero una de las características de la nueva gestión pública, o esa nueva forma de gobierno, es un gobierno profesional, claro. Y entonces estamos viendo un gobierno artesanal. Con un parche. Y yo creo que a veces ni siquiera llegamos a un Ni parche. siquiera Lo que artesanal, tenemos un es parche. Atávico. Me gusta la palabra. Está bien, gusta la me parece palabra. excelente. Pero eso sería el asunto. Sí. Porque yo vuelvo a reiterar, parecería que nos encontramos en un doble discurso. Y es una situación que se puede polarizar. Pero también este doble discurso no nada más se ve con Mireles. Lo estamos viendo en un sinnúmero de entidades federativas, en un sinnúmero de instituciones públicas y privadas. ¿Qué es lo que está pasando? O todavía no nos adaptamos a esta visión precisamente de equidad de género, o se lo están pasando por el arco del triunfo. Aquí habría que ver que hay casos en donde hay hasta violaciones y no pasa nada. Y no está pasando nada. No hay la búsqueda del probable responsable, no hay la aplicación de protocolos en ningún momento, y se trata inclusive de suavizar, no sé si la sanción o no, pero de suavizar el problema para que no salgan afectados ciertas personas o trayectoria política. Exactamente. Es decir, no asumen un costo político de una deficiencia para poder prever una situación de este tamaño. ¿Qué pasa en este sentido de este exceso de que la falta de claridad en cuanto a... Ya no me atrevo a hablar de sanción, sino poder establecer un procedimiento que permita establecer responsables de ciertos actos. Se queda el asunto fuera de micrófono, abajo que yo platicábamos y decíamos lo siguiente, es que por eso nosotros ya no creemos en la institución. Se entran en un proceso legal que yo no voy a cuestionarlo, finalmente es un proceso, ya lleva un procedimiento como tal, sin embargo la gente siente que está en un estado de indefensión. ¿Y estás seguro de que lo decían fuera de micrófono? Es que hay que tener cuidado con los También micrófonos. Ya ven lo que le pasó a don Porfirio la semana pasada. Micrófono abierto, Él ¿no? creía que no había micrófono. Chinguen a su madre Qué forma todos. de opinar. Qué forma de legislar, ¿no? No, y aparte, nosotros también lo comentamos, que era una forma, para mí, sobresaliente de una carrera, de una trayectoria política que fue de crítica. Cerró con broche Fue de un oro, epitafio ¿no? político. Sí, esto va a quedar en los anales A de mí la me historia. encantó realmente.
Como No la por la roca señal, frase, ¿no? sino Como la roca señal. Inolvidable. También pues, esa roca señal la Exacto. hablamos. No, no, Roque Villanueva ahí cuando, googleenle cuando la es el roca IVA, señal cuando y se todo. incrementa O el IVA. también micrófonos ocultos en las oficinas, en ¿no? las oficinas, Bueno, pero ese, cámaras, pero ese es con el deporte camarita, nacional, ¿no? no me digas, es el deporte nacional. Desde acá fue por una situación, pero ese es el deporte. Ya me imagino ahí donde trabajamos Bueno, que tengamos las Y camaritas. ya que hablamos de micrófonos, vean nada más esta joya, Gracias, lástima hermano. que no lo podemos poner, pero busquen por favor en las redes sociales el oso del diputado federal Luis Javier Alegre, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. La cultura. Resulta que efectivamente, hablando de los proyectos turísticos, habla de una nueva ruta que se va a recorrer desde Veracruz, Tabasco, No, no Yucatán, tengo nombres Quintana en Roo. cabecilla. Y dice, es la segunda ruta que tenemos, dice, ahora vamos a recorrer la cultura huachicol, dice, la maya, pero además el diputado que está sentado a un lado de él, como los Mordiéndose meros el machos, cachete y la lengua, ¿no? como los meros machos se aguantó la risa, Sin mencionar cuestiones de género, nada más como los Quien medios. no se la aguantó fue una diputada del estado de Tabasco, diputada del Partido Verde, cuando el diputado morenista Charlie Valentino, bueno, hasta el nombre Sí, tiene de está, cómico sí. Yo Nada pensé más que que se llama. Charlie Era Valentino, el que la- Flores Vera, Era el que salía en las películas de crítica social. sale en la tribuna Vecino de Mineral de la Reforma. Qué generoso ha sido hoy. y dice Charlie Valentino, yo le pido a todos los tribunales, a todos los congresos que se suprima el artículo 83, dice, porque queremos 6 años más a López Obrador como presidenta. Es una exigencia del pueblo, dice, o véanlo como una súplica. Pero Pero además lo ¿quién dijo. está peor? ¿El que lo dice o el que se lo cree? Es que ese es el problema. Ese es el problema realmente. ¿Quién lo cree? Porque en las redes ¿Qué sociales ya sector? está. Está polemizando, está, Sí, diría, sí. en el lenguaje anterior era ese comentario futurista para medir cómo se encuentra la opinión Pues sí, pública. pero ¿qué tiene? ¿50 años ese comentario futurista también? O sea, si mis Salinas en plenitud del poder, Ujú. no lo diré como lo decía Fidel Herrera, nada más diré en No, plenitud sí, del sí. Ya estamos en horario de Busquen en YouTube esa frase magnífica de Fidel Herrera. Estoy en plenitud del pinche poder. Entonces, mis Salinas, cuando estaba en plenitud del poder, hizo esa reforma reeleccionista. Aunque fíjense, un poquito anecdótico. Lo que sí hace Salinas en su momento es una reforma que quita el candado para poder ser presidente de la República, que establecía que incluso el abuelo debía ser mexicano por nacimiento. Ujú. Pensando en Josep Mari Córdoba Montoya, una persona muy Igual que, cercana, igual que cercano. el subsecretario de Hacienda también. Serra. Ujú. Bueno, ¿Será Puche? el punto es que esa reforma permitió que Fox fuese presidente, porque Sí. el abuelo es gabacho, Ujú. y permite que Andrés Manuel sea presidente porque el abuelo es español. Exacto. Entonces, bueno, reitero, Sin me parece querer. que es una tomada de pelo lo del diputado local de Tabasco. No, pero veámoslo como una No lo especie- veamos como chiste. ¿eh? No, lo Yo que veo estamos... una embestida desde algunos congresos locales para modificar, bueno, ya vimos lo de Bonilla, ya vimos lo de Tabasco, la forma en la que quieren censurar a los medios, o sea, llevan 9 meses de gobierno y ya están haciendo... Es decir, lo que tú me estás diciendo es que Más de alguna bufadas, forma ¿sí? está creando un ambiente para que se empiece a generar opinión pública sobre esa posibilidad. Bueno, visto así, pues caray, pues tienen mayoría, ¿no? Ahora el asunto no es el Congreso, y creo que ya no es el Congreso, es la propia sociedad. Así es. Pero me parece que aunque se lo suplicara el pueblo bueno, yo No. en verdad me parece que Andrés Manuel no, porque le das parque a la oposición, De muchas cosas. entonces no vale la pena, ¿no?
Y ya No puedes en tirar. el programa anterior decíamos, Pues para ¿cuál ellos- oposición? Para ellos parece que sí vale La la única pena, oposición que por lo estoy menos viendo el riesgo. es entre los propios morenistas, ellos solitos se están oponiendo. ¿Cuál es el riesgo, Joel? O sea, ¿tú crees que sí se puede dar una reforma para permitir la reelección del Ejecutivo? Hago antes de eso. Porque la reelección en el Congreso de la Unión ya está. Ya está. En Congreso local está. Presidentes Presidentes municipales. municipales. No así en los ejecutivos, me explico, no en el ejecutivo de los estados, no así en el ejecutivo federal. Federal. ¿Tú crees que sí suceda eso? Digo, para poner una No, apuesta. no digo que crea que suceda. Por lo menos están experimentando, están preparando el terreno, están viendo qué reacciones tiene la gente. Y las reformas que ahorita ya permiten la reelección, al menos en el legislativo, local y federal. Esas Y ya que no están. fueron Morena. O sea, ¿tú crees que puede haber algo más allá de eso? Puede haber algo más allá de eso. Lo veo como un riesgo incluso. No va a pasar. No, Ojalá y no pase. no. ¿Quieres que apostemos algo? Ahorita Sí, nos no. vamos aquí a... ¿Quieren que lo hagamos en público? ¿Cuánto tiempo? No, pues eso No, lo van a pero hacer. mañana A que termine el sexenio. Ni no lo va a así. hacer, no lo va a Ni hacer. así, no lo Porque hace. además, en el supuesto de que así fuera, la ley es muy interesante, no la puedes hacer. Es retroactivo. Exacto. Y viene Punto. de una controversia constitucional y se Ya, armaría ya no sería la Andrés. bronca. Si hay A amparos ver. por impactos de estudio de Tal se puede reelegir que ya era el presidente legítimo. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Y en su momento no lo reconocía. Ni quien lo pelaba. Gracias, compañero. Por favor. Fue presidente legítimo, ¿no? Tú lo reconociste como cuando tal. fue y se puso un Se tiliche puso, que sí, no era una bandera, era un hermano. tiliche ahí cualquiera, simulando la banda presidencial, Bueno, pero Como si fuera alcalde de Santiago, Tulantepec, ¿no? como alcalde de Huejutla de Reyes, que también se cuelga como Cristo de Izmiquilpan. como yo, como en vez de, ¿cómo sería? El mister. Sí. El Sí, mister. sí ¿cómo? te acuerdas, ¿no? Como Cristo de sí, Izmiquilpan. sí, como Cristo. Cipriano fue a ponerle la banda ahí. Oye, no, Bueno. no. Joel Abacú, maestro Carmona, querido público, no va a haber reelección del No va a haber. presidente, ya, tranquilos. Sí, Andrés, no, ¿Qué va a sí puede ocurrir. haber de diputados, sí puede haber de senador? O sea, y hablamos de una reelección inmediata. Sí. Porque de alguna forma la ley permitía que a lo mejor en este periodo ya alguien que fue diputado, pensemos, para el 2021 no era diputado y en la siguiente. O sea, ¿cuántos no estuvieron en esa Jugando situación? así. Y sobre todo como plurinominales, ¿no? Tanto en el Senado como en la Exacto. Cámara de Diputados. Exacamente. Entonces, Pero incluso vamos a esa- serenarnos. estaba esa figura Vamos de la a posibilidad serenarnos. quedaba latente en el propio diseño constitucional. Sí. Habacuc, tenemos un montón de saludos, por favor. Ah. Por supuesto, saludos para mí o para quién. No, tú los Ah. tienes. Bueno, entonces, aquí hay saludos precisamente para el maestro Carmona, también para Joel, también para Alejandro, para el Ya de no la doy voz. pasante. Muchas gracias. Nos ven, por supuesto, desde la Ciudad de México, nos ven desde aquí, de esta hermosa comarca. Minera. Petrolera. Y No, nos ven por también en tomarse Izmiquilpan. gasolina. Ya ahorita Cipriano va a mandar un mensaje de que no era la banda, sino que era otra cosa. El muñeco ya está presumiendo. El muñeco ya lentes está nuevos. presumiendo. Ah, sí, por cierto. Es que me ponen a leer eso y ya no veo. Está muy chido. Ya no- Es decir, estamos no verdaderamente gozosos de que tanta gente nos esté viendo. Cada vez son más. ¿En Europa nos ven? Pues? De seguro espero que también. sí. En Asia Lo que sí te digo que en China nos ven. no es juego. No es juego. Nos ven también en China. Alumnas de intercambio nos ven también precisamente en estas charlas en Desconfianza. Muy bien, recuerden que pueden sintonizarnos cada noche de miércoles a través de Radar Político, simultáneamente a través de la fanpage de Línea por Línea que dirigen Dinora Mota López y Jaime Arenalde, de Hidalguía en Tulancingo, del periodista Luis Felipe López Monroy, A Tiempo Huasteca con Salomón Hernández y por supuesto ¿Dónde hay que en la transmitir página del allá? semanario Sí. Avanzando en Hidalgo que ¿Dónde estamos? dirige la Bueno, periodista Gabriela Rodríguez Torres. Nos encontramos esta noche en el antiguo café aquí en San Javier que nos han Cobijado. recibido. Abierto los brazos para poder
abiertos los Hasta brazos sacaron y gente también para que el entráramos, cielo, sí. porque ya se empieza a sentir un poquito de frío. Sí, que Adelante. quede claro. Su servidor quiere hablar del paquete económico. Venga. Ay, Dios mío. Llega Arturo Herrera con esas cajitas mágicas, ¿Rojas? No. Rojas, sí. guindas. Casi guindas, pero bueno, depende de la televisión. Yo no necesitaba rojas. Llegan con... Siempre me dan buen de curiosidades cajitas. Bueno, ¿desde dónde las mandarán a hacer? Y Ok, bien, ¿sabe? en el 2006, para la campaña electoral, Andrés Manuel, un peligro para México. Te van a expropiar tus propiedades. 2012, lo mismo. Ujú. Y el presupuesto que manda es neoliberal a más no poder. Leía yo en el financiero, ¿no? Decían, Sí. un presupuesto ortodoxo. No. Bueno, No. neoliberal. Pero ha causado reacción. La prensa se agita, las huestes se mueven. Es que hay nuevos impuestos, hay un terrorismo fiscal y demás. Pero el argumento, perdona que lo Tu interrumpa. amigo Arturo Herrera dice que no es ni populista ni neoliberal el presupuesto. Y coincido parcialmente con él en esta ocasión. Tampoco hay nuevos impuestos. Se está hablando precisamente de la cuestión de los arrendadores. Que efectivamente, si alguien tiene problemas, primero van a tener que comprobar que están al Legalmente punto. eso es lo que les piden. Y es lo que siempre ha habido, Sí, pero sí. nunca se ha hecho. Sí, legalmente si quieren entrar a un litigio por la renta de algo, Así es. tiene que demostrar que tiene un contrato y que está pagando Ujú. para que la ley lo ampare. Exacto. Eso es yo siempre. Mire, yo lo que estoy observando es que finalmente, primero están ávidos de tener un poco más de espacio para poder manejar un presupuesto. Ese es el primer punto importante. Y no recurrir a deuda. Y no, Exacto. eso me parece excelente. Exacto. Inclusive lo platicábamos fuera de Discúlpame, pero sí va a haber deuda. Se habla de la contratación de deuda de más de 50.000 millones. ¿Un aumento de qué porcentaje? ¿Del Va. 10%? Te voy a dar los datos, algunas características del proyecto de presupuesto. Habrá el despido de 10.000 servidores públicos a partir del De 1 de confianza. enero. Están contemplando las liquidaciones, por ejemplo, Claro, en el por presupuesto. La nueva Secretaría de Seguridad Pública tendrá 888.257 burócratas. Cambia completamente ese esquema. Arturo Herrera asegura que es un presupuesto ni populista ni neoliberal. Y vamos a ver el paquete económico. Va a estar integrado por 6.09 millones de pesos. millones. Billones. Millones de millones. Sí, son millones, Millones de millones, que en Es inglés decir, son es decir, millones. en un 6,000, un 200 y 9 ceros para que le que quede. habla de un incremento del 2.55% Sí, no es un en relación incremento espectacular al al, año pasado. al ejercicio inmediato anterior. Es más por debajo de la inflación. 3.5 Así es. billones se esperan a través de recaudación de impuestos. Se espera recuperar 126.000 millones de pesos que actualmente calculan que hay de evasión. Yo creo que es una parte mínima lo que se está Tratando recuperando. de recuperar, sí. Destinan a programas sociales 257.000 millones, que es la mayor parte del presupuesto. Ese es el compromiso de campaña. Exacto. A seguridad 204.000 O dirán, millones. son los clientes electorales, hay que Es un atenderlos. buen planteamiento. Se incrementa a 72% el presupuesto de la Secretaría de Energía con la Refinería. no con la finalidad de contribuir al rescate energético Así, petróleo. Y como ya no está Coldwell, pues sí se va a poder disminuir hacer. Bueno, o contener la desaceleración económica. Para la Secretaría de Gobernación se reduce el presupuesto en un 90.4%, al pasar de 60.783 millones de pesos a 5.804. Es que ya no vamos a pagar el sistema de espionaje El Pegasus y todo eso, del ¿no? amigo ¿no? Y aparte tiene otra explicación. Seguridad sale. Se desprende seguridad pública de ahí. sí, es lo que te iba a Sí. comentar. A ver, porque estaba un asunto, el rubro de gobernación seguridad, lo absorbe otro espacio y de pronto ya no está, por eso es no es tanto la reducción. Bueno, visto contablemente sí es una reducción, sí, pero nada más es una transferencia de una partida de una instancia a otra instancia. Te cambias la lana del bolsillo, Sí, ¿no? en español No. sería esa. A ver, impactos.
Se reduce 44.7% el fomento y desarrollo turístico, presupuesto al turismo. A ver, pero ahí tenemos un problema, Jorge. Tenemos No, pero en turismo era el espacio de la gente muy pudiente adelante. con los proyectos que tenían que no impactaban La Fórmula socialmente, sí. Todo eso. Así es. Entonces, creo que hasta cierto Cirque du punto es Soleil. sensato. ¿Por qué? Porque estábamos financiando una serie de acciones que no tenían ningún beneficio público. Creo correcto. que el comentario ahí sería, pues tenían que haber replanteado ya sus políticas públicas en cuanto a qué tipo de impulso de turismo le vamos a dar. Porque si vemos, Cancún es el que lleva la batuta Hay bronca del sargazo ahorita y va para abajo. Después, Cabos, Ya los dijo cabos. el presidente que no hay problema con el sargazo. y yo le creo. Pero no Yo es una- también. la naturaleza no es una cuestión de decreto. Es que te voy a decir algo, el sargazo es impredecible para lo que usted menciona, pero ya el hecho de tener de parte de la Marina la construcción de embarcaciones que sean más eficientes en la recolección, y bueno, el siguiente paso será ver la utilidad de ¿En qué especie sargazo? adelante, ¿no? O sea, ahorita ya no se ha hablado mucho del sargazo, también sí hay determinadas épocas del año donde se da un mayor número de volumen de sargazo. O por lo menos mediáticamente ya nos están dando Esa el difusión. espacio, sí. Porque Ok. en un momento fue un boom. Hay que preguntarle a los prestadores de servicios turísticos, a los hoteleros, a los restauranteros, A los turistas. artesanos, a los turistas, Escuelas. a los de los pueblos mágicos, A los de a pie. que desaparece el programa de pueblos mágicos. Hay que preguntarle qué piensan de que se reduce prácticamente a la mitad del presupuesto. A ver, pero una cuestión de los pueblos Porque ya no mágicos, está Enrique sí, de la es que Madrid. en vez de Exacto, eso iba yo. en vez de generar una identidad en la comunidad, lo que hace es dividir porque los que se benefician Sí. son los únicos que operan el pueblo mágico. Los demás no empobrecen, se pauperizan, entran a una situación más grave. Real Porque del se Monte- encarece todo. Exacto. Real del Monte es un pueblo que vive del turismo. Sí, pero también los Sí, programas políticos pero- estaban ya con base en el dinero que No hay mandaban una sola para pueblos industria. mágicos. No hay. Ni comercio, ni mucho menos. A ver cómo va Huichapas, ¿no? Sedatu, Huichapan, Mineral del Chico, Huasca. Bueno, se reduce el 44.7% a Sedatu, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 35.5% a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y aquí me llama la atención algo. Se pretende, bueno, la Secretaría maneja el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro Ujú. y le están quitando la lana, entonces, ¿De dónde va a No, ¿de ser? dónde va a sacar para pagarle Espérame, a los chavos? ahí aparte de eso me alerta algo más. En este año, en mayo, se aprueba un paquete de reformas a la Ley del Trabajo que contempla el nuevo sistema de impartición de justicia laboral. Esa cosa va a salir muy cara. No. La idea es trasladar a la función jurisdiccional determinados asuntos, ¿no? Pero ojo, el Poder Ejecutivo Federal y en cascada los estatales tienen que crear los centros de conciliación, registro y demás. Eso va a costar un dinero. Sí. Ahí sí me parece que tal vez la secretaria de Trabajo no está proyectando muy bien Visualizando esas eso. cantidades, porque la verdad es que se va a requerir un gasto Sí. fuerte, Porque mayor incluso yo creo que el del sistema penal, ¿eh? Porque quienes conocemos las juntas, verdaderamente es algo desastroso. No hay espacio absolutamente para nada, aún con las modificaciones que hicieron aquí, es un desastre la junta. Y a ver qué les parece. Una reducción del 31.8% a agricultura y apoyos Eso para sí el es grave, campo. eso es muy grave. Quitarle dinero al campo es O a las organizaciones. Es favorecer la migración al drásticamente. campo, agricultura. No, pero es que- Bueno, No, pero habría ¿Cómo que se ver- repartía eso? No Sí, estamos pues, hablando es- de los vividores de la UPIC, de antorchas. No, esos no No, existen. esos no existen. Estamos hablando de la Secretaría. Para Y proyectos además iba a haber más prioritarios. impuestos, Abaco. ¿Sí? Más impuesto a chelas. Ah, bueno. Y como dice aquí Dianita Rodríguez, O el con, aumento con al- las chelas no se metan, O el aumento al IEPS, que ya tiene, aumenta el impuesto, pero no es uno nuevo. no es uno nuevo. Entonces, Aumenta el no. impuesto a los cigarros, Qué bueno, para que ya dejen de establecen fumar. un impuesto a bebidas
favorizadas. Pero ya existe. O lo aumentan. Lo aumentan. Lo aumentan. Pero crean impuestos. Un nuevo impuesto. Un nuevo impuesto para las aplicaciones digitales, Eso para sí. aplicaciones El como IVA, Netflix. el ISR. Eso lo dijo ayer creo que Se está Monreal. haciendo una incorporación, son nuevos. No, a ver, No, no, espérame. no, no, no. Yo voy a... No. ya, yo voy al Oxxo. Hoy viene aquí muy... Pues sí, es que... Desde llevo- la mañana me anda criticando. Llevo toda la Que semana- porque ando con corbata, La que fotografía. que solo él puede andar con corbata. Es que vengo comentando esto toda la semana. A ver, voy al Oxxo, compro una tarjeta de Netflix, ¿vale? X cantidad. ¿Me cobra IVA? 500 pesos. Sí, me cobra IVA. Sí. Correcto. Porque es de ley. O sea, Punto. ¿me explico? Netflix Sí. no se va a meter en broncas. Sí, no. ¿Cuál es aquí el asunto de la propuesta? Que las plataformas Netflix, Uber y demás, cuando yo accedo al prepago, cuando accedo al cargo a mi tarjeta de débito o crédito, Ahí. el banco que hace el movimiento. intermediario de la El transacción movimiento. retenga el impuesto, que sería el IVA. Es decir, Sí. que no Netflix, Uber y estas plataformas puedan tener esquemas de compensación fiscales. O sea, por el amor de Dios, Por amor, eso sí ya no. voy a esto. Sí, sí. Netflix no es un negocio local. O sea, Netflix, Uber Sí, son no es negocios, una tiendita. son globales. Tienen despachos contables que, o sea, por algo el signo del contador pues, es yin y yang, o sea, el equilibrio, el juego de los números, Sí, la cuadratura del círculo. muy correcto. Entonces, aquí el punto es este. Si sale Netflix con que pues va a tener no sé qué gastos y todo, puede salir hasta con saldo a favor. La idea del gobierno federal es que el banco retenga y entregue al SAT directamente la contribución y no permita estos esquemas compensatorios. Porque aparte, a través de los esquemas de holding, por ejemplo, Grupo Ahí se Carso, fuga. Ahí se dice, a fuga. ver, ¿quién compra en Sambors? ¿Quién compra en Sears? En Estados Unidos Sears ya desapareció, ¿no? Entonces puedes compensar las ganancias de empresas como Telmex, como Radio Móvil Dipsa, que es El Telcel, mismo. y compensas las pérdidas de Sambors Es y de decir, Sears. el esquema es simple. ¿Sabes? Tengo yo una gran contabilidad, pero la tengo dividida. Entonces esa división me permite que aquellas en donde tengo pérdidas, lo hago compensa y bajo drásticamente la declaración de impuestos Ujú. por esta cuestión legal. Y puede ser tan bajo que no llegue a cero, sino que 3 con puntos ¿A favor? un saldo a favor. Sí, sí, Como con las donatarias. Nótese la amistad con Arturo Herrera Abacuc. Es que también soy amigo de Arturo. No, pero es que es en serio, mira, las redes en verdad estuvieron turbiendo en el sentido, nuevos impuestos. Lo que se comentaba de las rentas, oye, impuestos sobre la renta. No, Digo, no. ¿Me explico? Sencillamente yo lo que advierto es una ampliación de la base contribuyente, es decir, pues vamos a regularizarnos todos. Los 4 que estamos aquí tenemos un patrón, nuestro patrón retiene y entera nuestras contribuciones. Así ¿Qué sí puede ser peligroso? El tratamiento que le quieren dar ahora de los evasores, de los factureros, Como en una la vía cacería. penal, ¿eh? Como una cacería Bueno, de brujas. pero es que hemos caído en un exceso brutal en ese sentido. Ahorita vamos a las cacerías de brujas. Ya me callo. Además, también puede tener un impacto en la masa, en la población, en el votante, desde el punto de vista de que ahora se van a sentir protegidos todos aquellos que rentan una casa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ah, bueno, pues ahora el dueño de la casa no me va a poder sacar hasta que se empareje fiscalmente cumpla hablando, entregando sus recibos. exactamente, me entrega mis recibos y con esos recibos yo también puedo en mi contabilidad manejar Hacer deducibles. ciertas cuestiones. Aquí se trata de que todo mundo, entre comillas, quiero manejarlo siempre, de que todo mundo pueda salir beneficiado y no nada más el que está rentando una Como casa, ocurría. un edificio, un sinnúmero de cosas, inclusive oficinas públicas, en donde se renta y no hay recibos. Y entonces la gente, ese Así pasa cúmulo, también en la Plaza de Toros. Ahorita les Igual. platico un asunto. entonces ¿qué sucede? Ole. Ahora la población, Ole. los de abajo, los de a pie, ahora entre comillas van a tener otra forma de protección hasta que su casero no se regularice con el SAT. Y como ven, ahora la idea es que no vamos a grabar ni a la producción ni al consumo. Así es.
Eso es importante. Es decir, ellos dijeron, no suben los impuestos. En ese sentido, lo que está haciendo, dice en un espacio, en un periódico de circulación nacional, decía que era una cacería. Y yo me puse a pensar, ¿cómo va a ser cacería si nunca han sido casados? ¿Sí? Así es. Es decir, ni siquiera aparecían como posibles presas por ese esquema de evasión. A mí fue más agresivo, a mi juicio, el RIF que esto. Desaparecer los repecos, régimen pequeño contribuyente, llega el régimen de incorporación fiscal y ahora sí. Tenemos saludos. Alan García Guzmán. Alan García, maestros, presidente del Perú. la periodista No, periodista Ese no conviene que nos salude. No. Beatriz Flores, Tepeji del Río, Vanessa Hernández, Juan Sánchez, Guillermo Lozano Avilés, saludos, excelente programa. Alumnos. El maestro José Mundo Ramírez, ustedes lo recordarán. Saludos. Aile Sainz nos pide que hablemos de la cultura huachicol, ya lo hicimos hace unos minutos y así tenemos algunos saludos. Quiero comentarles, hablábamos de la cacería de brujas. Yo cada semana he comentado aquí cómo ha ido evolucionando el asunto de los factureros. Ustedes recordarán. Bueno, pues ya finalmente se hizo una reforma importante. La evasión fiscal es ahora considerada como delincuencia organizada. Y además un asunto de seguridad nacional. Van sobre los factureros, sobre las empresas fantasmas y aquellas dedicadas a operaciones simuladas. Me pareció que ahí hay un candado, dice, de 8 millones para... Ok, O sea que será estamos prisión salvos. oficiosa. Sí, no, ya. Será Es decir, prisión Yo oficiosa ya quedamos fuera. cuando rebase los 7.8 Ahí está. millones de pesos. Ahí está. En mi vida he visto eso. Mientras no, Puntos. pues se van a seguir burlando. Algunos políticos como Miguel Ángel Mancera calificó la acción como una acción desmedida. Otros dicen que se Terrorismo. trata de terrorismo fiscal. Mancera está desquiciado también ya. Se habla de una presión que puede ser, una acción desmedida, una sanción que va de 5 a 8 años de prisión. Yo quiero comentar Y algo. hay algo que me gustó mucho, ojalá y los dejo hablar. A partir de ahora, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, donde trabaja Mireles Patán, podrá recuperar todos los adeudos que tienen con él la CEP o ¿Los cualquier otra municipios? dependencia, los municipios, Ah, sí. Los municipios. porque tendrán la facultad de Facultades de- pedir la retención a partir de las partidas presupuestarias. Eso es bueno. Eso No, es no, bueno no, no, no. porque el Hay, ISSSTE está cayendo a pedazos, hay literal. un problema ahí, porque cuando ustedes analizan el presupuesto, va a haber dos tipos de transferencia, una programada y no programada. La programada es la del Ejecutivo. La no programada es la ley establece que no podrá recibir menos de los recursos del ejercicio inmediato anterior. Ahora, eso dice, así dice en la ley de coordinación fiscal, que son recursos soberanos. Es decir, la Cámara de Diputados, a través ¿Autónomos? de la autorización, les envía la transferencia federal. Y ahí viene la bronca. ¿Por qué? Porque ¿cómo le retienen cuando no se lo pueden retener? Sí, claro. Tal vez el ramo 28 sí, pero el 33... No, ese no pueden tocarlo. Pero al trabajador sí se lo descuentan. Ah, ¿verdad? eso sí, Ah, por sí. supuesto, sí. Ah, Sí. Porque en ese sentido, sí. Miren, yo voy a partir de algo muy simple. Así muy simple. El argumento que dio el secretario de Hacienda fue muy simple. Nosotros somos de los países que menos recursos obtenemos por vía de impuestos para financiar la acción pública a nivel mundial. 16 del PIB, estamos incluso en Latinoamérica muy Jodidos. abajo. La palabra A nivel OCDE, no, el pues último. no existimos. Sí, muy mal. Entonces, calificados. visto desde esa perspectiva, La media es 22. el paraíso fiscal que se convirtió este país durante algunos sexenios por la anuencia de los grupos políticos, en este momento se ve cuestionada y es cuando se están quejando. Por la voracidad, ¿no? Si, También. por ejemplo, SNI, ve uno lo que paga de impuestos y los ingresos que tiene no paga Nada. nada. Porque además tiene una gran cantidad de donatarias. Televisa,
TV Azteca, todo el mundo está evadiendo una cantidad de impuestos brutal. Y nosotros que somos, y a nosotros se nos ocurre, se nos olvida hacer una declaración, aunque declaración en ceros, inmediatamente nos llega un requerimiento. La pregunta sería, ¿y por qué no les dieron a ellos? Porque el esquema que tiene un sistema contable permite generar una serie de argucias legales para evadirse. Y lo que están haciendo es tratar de controlar esas argucias. Es decir, le están pegando al pesebre, diríamos. ¿Al que tiene más? Pues sí. Y ni siquiera pegando, o sea, le están nada más diciendo, oiga, póngase al corriente. No me jodas, que te estás llevando todo. Ahí viene el lobo, ¿no? Ese sería el argumento que yo encuentro. Evidentemente que dicen, es que nos está afectando. Sí, pero ¿cuántos nos han afectado a nosotros? Concretamente del 2000 al 2016, todos los excesos habidos y por haber, y nadie dijo nada. Cuando escucho, por ejemplo, la última nota de la semana pasada, Todavía hasta quiero, con el último año de Peña. Yo quiero decir algo. ¿Por qué esa frase de nadie ha dicho nada? Pues los medios de comunicación no han parado de ponerle sus chingadazos a los gobiernos, Pero al eso- actual y a los anteriores. A ver. Y Pero algunos yo son muy suaves, estoy ¿no? de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Serían algunos, porque en las cuestiones estatales, Flores de Mola. el virrey, ahora ya Pues es que sí, mira, cuando sale Murillo, Papá con o lo de hijo. los 43 y lo de la verdad histórica y todo, ¿qué medio de los que tienen gran aforo, sea impreso, sea la de circulación televisión, que eso- tiene mayor impacto? Por eso, pero en cualquier plataforma, ¿vale? Profundizo. Al Nadie. señor nadie le dijo nada. Nadie. O sea, yo no voy a negarte que a lo mejor 2, 3 periodistas independientes, pero fíjate, te voy a decir algo. No es que el reportero o el dueño del medio. Es decir, O sea, yo no me imagino a el medio Olegario tira la Vázquez línea. Raña fregando a Calderón, ¿no? No. No me, o sea, por favor, no me imagino a Vázquez Raña, el hermano en paz descanse, tirándole al PRI, o sea, no. Así como no me imagino ahora a Radio C en toda la jornada, en el fondo, tirándole ¿Cómo cambió las editoriales en cuanto a que ya hubo el acuerdo con los medios y de pronto esos críticos ahora muy acérrimos del sistema cuando antes nunca dijeron nada? Entonces es evidente que hubo un acuerdo político. Veamos Pero lo de yo las coincido en medicinas. eso, o sea, definitivamente yo no puedo decir que no han dicho nada, porque toda mi vida he sido testigo del trabajo de los medios. Ahora, como yo te lo puedo decir, tienes razón, Juan, pero es una gota en el desierto. Una golondrina. Casos y son aislados. Me acuerdo mucho cuando hace muchos años Scherer en el Excelsior, Julio. No la hija, ¿verdad? No, por amor de Dios, no. No, es que, mira, no te rías. La hija, ¿cómo se llama la hija de Scherer? María casa, Scherer. María Scherer, que se casa con el hermano de Margarita Zavala. Pues ellos ahora dirigen Proceso. Y por eso la revista Proceso, ¿Quién iba a pensar que el proceso iba a quedar en control de la familia de los Calderón, ¿no? Exacto. entonces regresó. Entonces en ese momento el único periódico era el Excelsior, nosotros decíamos en español el Ciervo. Entonces le decíamos, es que es la nota roja del ambiente intelectual. Sí. Después aparece el Proceso y es lo mismo, pero la ventaja, tienen la bronca Excelsior y entonces crean, creo que fue primero el El 1 1 más 1. ¿Qué? Hasta Carlos Marín estaba ahí. Que inclusive hay una en el Zócalo para juntar recursos y empieza a financiarse. ¿Por qué? Porque la publicidad es lo que mantiene al periódico en circulación. Proceso logró hacer eso y pues por lo menos la revista ahora abiertamente con gente que conocemos de Proceso están dejando porque Proceso viene en caída libre. ¿Por qué? Porque ya el concepto, Tiene 88 páginas, de las cuales 40 son publicidad. si me estás entendiendo. Ok, tenemos saludos de Manuel Benítez. ¿Qué opinan de que AMLO defendió a Bartlett y criticó a Carsten? Esa pregunta. No, y Saludos de la crítica Vanessa de Hernández, de- Carlos ST, Angélica Paz, Laura Rodríguez, Francisco Bocardo, Alejandro Carrera, dice siempre escuchándolos, nunca inescuchándolos.
Doña Paz, Uriel Ortega, Oiram Ruiz, Luis Bravo, Elvira Hernández Carballido, un Saludos, saludo doctora. cariñoso a la doctora. Aquí está su muñeca. Aranza Díaz, Lino Madrid, Zaira Velázquez, Marcos Toris, Víctor Hugo Pérez, Guillermo Lozano, tu amigo Uriel, saludos, que siempre nos hace el favor de Estará en el Valle del Mezquital ahorita. de siempre escucharnos. Probablemente. ¿Sí? Adelante. Al final del día, bueno, vean siempre los manejos mediáticos. Los cuatro damos clases en comunicación y decimos, nada en una palestra del foro público es casualidad, no es causalidad. Venía un embate con las cuestiones del abasto a medicinas y demás, y retomo un poquito con el presupuesto. Va a haber ahí una transformación de la cuestión de la tasa cero al exento en medicinas. Eso en términos contables sí es una gran diferencia, no para el consumidor, sino para quien está comerciando alguno de estos productos, como es la medicina. Porque al final la tasa cero implica la declaración y me permite hacer este juego contable que les menciono. La exención ya les quita eso. Entonces me parece que hubo una embestida también en ese sentido, porque les van a quitar una muy buena lana a las farmacéuticas, ojo, que no tanto que produzcan, ¿no? Sino más bien como que compran en el extranjero, Comercializan, y revenden. comercializan. Viene otra que yo veo Son hablando intermediarios, de lo de Bartlett, prácticamente. así es, que ya está muy próximo a ser lanzado al mercado una nueva empresa del Estado en materia de telecomunicaciones para ofertar Internet. servicios de Internet. La pifia legal, que todavía hay gente que me dice, oye, es que Calderón fue un buen presidente y era un gran jurista, no comparto eso. La pifia legal de la extinción de Luz y Fuerza se capitalizó con empresas que están explotando ese tendido de fibra óptica hoy en día, ¿no? Bueno, va a entrar el Estado a competirle y eso obvio va a ser a través de la CFE. Me parece que por ahí vienen los La golpes. la red de O sea, fibra óptica es de CFE. el punto no es si Bartlett es un bandido o no es No, un no lo bandido. O sea, me refiero, De eso no hay duda, ya ¿eh? ya la función pública De eso no hay duda, de está que lo haciendo es, eso. lo es. Está bien, quitas a Bartlett, a quien pongas, Va a así seguir pongas con el a mismo la programa. Inmaculada no sé qué cosa, Así es. el asunto va a continuar, porque aquí es estar señalando esa competencia que ahora quiere hacer el Estado, o esa forma de ahora hacer las cosas. Y sí, pues ya sé que suena letanía y enfada, pero pues ni modo, me vale. Antes no se hacían enseñamientos, o sea, Bartlett únicamente ha estado 6 años viviendo fuera del presupuesto, fuera de lo de Camarena y el sistema. O sea, ¿qué más se le ha dicho? ¿Cómo dejó a Puebla? Cuando fue senador, por ejemplo, que trae una agenda muy interesante y por eso Andrés Manuel lo va a Secretario de Educación, lo va a secretario de incorporar. Gobernación. Pero voy a esto, juego. Fíjense, ese señor es un caso bien peculiar. No renuncia al PRI. No renuncia al PRI. Y como priista, el Está en la PT administración. lo hace primero lanza. senador y a tundir, ¿no? En todo lo que tiene que ver con energía. Desde ahí yo creo que Andrés Manuel ya lo trae en el radar para incorporarlo. Por el amor de Dios, ¿ustedes creen que Andrés Manuel no sabía todos los antecedentes que digan y manden? O sea, yo creo que un día fue a una cafetería y dijeron, a ver Manuelito, Te lo presento. suéltame la verdad y no va a haber ningún problema, porque Andrés Manuel ya está pensando más en esta nueva empresa del Estado y demás que lo de Bartlett. Y él estaba seguro de los tiempos que se venían y de la embestida que iba a haber. Ya se presentó la denuncia anónima de la función pública, ya la Fiscalía Anticorrupción va a hacer lo Que propio. además la hizo Xochitl Gálvez. Bueno, tal vez. Bueno, fue anónimo, yo por lo menos sé que fue anónimo. Como decía el borracho, ¿no? Quien haya sido, o sea, no importa. Pero aquí el punto es esto, o sea, al final del día sí vemos que intereses económicos fuertes que juegan, echan el aleteo Miles cuando de millones de pesos. están en juego muchísimo Así es. dinero. Es más, ya, que quiten a Bartlett. Reitero, a quien pongas, el proyecto de lo de la CFE va. Eso sigue. Porque hay que comunicar a regiones del país que hoy en día los servicios a las empresas que comercialmente lo hacen se han alejado porque no es económicamente rentable. Y eso sucedió con Fox, en donde metía en escuelas la cuestión del multimedia
todo el aparatote, pizarrones, computadoras, etcétera, y se les olvidó una cosa. No había luz. No había luz. No, Por lo que favor. pasa es que ahí fue un pequeño acto- detalle. No, pero Pequeño dejen el detalle. pequeño, fue un asunto ocurrente. No fue un diagnóstico situacional. ¿Cómo le pones un multimedia cuando ni siquiera hay salón? Deja si no hay luz, ni siquiera hay Yo salón. también conozco salones con pizarrones multimedia que nunca han Electrónicos. servido y Sí, que por ahí yo supe algo así. yo he también. conocido algunos. ¿Alguna entidad? Sí, muy peculiar. Pero bueno, regresamos. Me parece que lo que estamos observando es este ejemplo de la transformación. No puede- ¿Se acuerda lo que decía don Jesús Reyes Heroles? Vamos a cambiar para... El último ideólogo del PRI, a mi juicio. Ah, yo también Bueno, coincido en eso. y Al Salinas. juicio de... Bueno, pero Salinas, Pero- ideólogo no. Fue un ejercicio de... Ahora ya lo está bautizando. Ya. Es su crédito aquí del Bueno, yo digo que Salinas porque va a ser la cúspide de este nuevo sistema. Acabó del con el PRI. Pero don Reyes Heroles, No, don Reyes ideólogo Heroles, del sí. PRI y del Y sistema. digamos que fue una gente que tenía un compromiso social y partido ahí metido. Y ve ahora los hijos. Interesante ver lo que está ¿Ya se pasando. están llevando un carro? No, nos Es el están trabajo. acordando ahí, nos están poniendo más cerca. Ahora, ¿qué pasa con Bartlett? ¿Va a ser la parte más débil del sistema de entrada con Andrés? Bartlett Que, es un que hasta le verdadero- convenga inclusive a Andrés decir, sale el tocayo Manuel, ingresamos otra persona, pero con la pena, como dices tú, esto sigue. Ahora, Bartlett por supuesto también está jugando de manera muy interesante. Sabe cuál es la cola que tiene que le pisen. Y aún así se animaron a ponerlo en una empresa que fue violentada fuertemente por Calderón. ¿Cuál es la idea? Emparejar los números. La balanza, sí. No, yo creo que lo que Entonces- necesita es un buen operador político. Porque más que Y hablar Bartlett no es. económicamente, Bartlett lo necesitamos es. un operador político que pueda mediar ese asunto de conflicto que se vive. Como cuando uno está en la academia, seguido escuchamos, ¿no? X autor, y decimos, el primer autor, no sé, en su primera etapa de sus teorías, en la segunda. Yo diría, el Bartlett de esta etapa, del 2006 para acá, me gusta. Ujú. Y lo demás, Pero Así no es. me gusta. Tu opinión, por favor, en relación a lo que dijo el presidente de cuando se refirió a la delincuencia, lo del Púchila y lo de hay que casarlos con sus mamás. Bueno, a mí me parece muy buena idea que pida que las mamás de los delincuentes, oye, controlen a sus hijos. Esa es una cuestión de educación en casa. Entonces hay que decirle Sin a la mamá embargo, del Mayo Zambada y oiga señora ya, Ahora, póngale a eso sus iba yo. chanclazos. Por ejemplo, aquí acaba de suceder un evento en la entrada de Pachuca, ahí en un espacio donde se vende también bebidas espirituosas, en donde pues habría que decirle a los sicarios, No, hombre, oye, en las bolas. no fue No, un el retorno, retorno. No despegaron allá. retorno. No, espérate, se Ahí llama les el dieron. retorno y las bolas, no, mariscos y sí. las bolas y el retorno. Sí. Sí, Así así es. Mariscos y... ¿Por qué son así? Yo les digo, Me Mario, surgió la Entonces, retórica. habría que decirle tanto al Ministerio Público como a los escoltas, oye, es que tu mamá está sufriendo por todas las cosas que haces, las tranzas que haces en la agencia, los improperios que haces con toda la gente, y después también decirle a los sicarios, oigan muchachos, no sean así, sus mamás también sufren. ¿Qué está pasando? El problema no es tanto de que las mamás cuiden o no cuiden a sus hijos, sino que las entidades federativas no están haciendo su trabajo, y los municipios. y los municipios. pero tuvimos un caso en la Ciudad de México esta semana donde un asaltante entra a robar en un micro y se encuentra a su mamá. Ahí está el Y su respeto a la le da- mamá. Su mamá llama al 911 y lo entrega a la Sí, lo patrulla entregó a y la dice, patrulla. porque yo lo he educado conforme a los principios de Dios. No para que ande de ratero. Entonces, pero eso Pero es te voy a decir esa- algo, Pero es que es la fuerza de una madre Exacto, Pero esa es una circunstancia extraordinaria que cuando va a volver a Garbanzazo, pasar. garbanzazo. Pero eso es una jalada. O que las el mamás presidente que se lo ponen a recibe. llorar porque al hijo delincuente Lo otro mataron. cabrón lo abatió.
Y se pone Sí. a llorar mi hijito. Está bien que entró a robar y se estaba llevando las cosas, pero ¿por qué lo matan, no? Ahora, porque hay un Sí. disfrute también del producto de ese acto Por ilícito. supuesto. A ver, mi jefecita, aquí está la tela, aquí Sí, está la quincena. aquí hay una lanita para la comida, lo O que sea, sea. sí también hay Hay- una hay complicidad, una complicidad, ahí. por supuesto. Yo sé que por ley no puede ir la doña a denunciar al hijo, ¿no? No, No O sea, puede. no. Ya lo sé, Pero- no puede. Pero al pero- final del día dices, bueno, es una cuestión, y es el discurso que me parece fuerte del presidente, es un discurso moral, es un discurso ético. valores. Que hoy en día ya está esto tan podrido, la cuestión pública, que no lo captamos en esa frecuencia. Así y se es. nos hace hasta chusco. Y que tenemos un montón de sexenios en que esta cuestión de la No se corrupción abordaba. y la cuestión de que a ver cómo tratamos a la delincuencia no había sido tocada. ¿Por qué no lo piensan si como si hubiera desgastado ya el discurso y tenemos que replantear la forma en decirle a la gente que tenemos que hacer algo? Sí. Porque De alguna básicamente manera- es la construcción así. Habacuc refería ayer una ejecución vil que se vio en el restaurante de mariscos ahí de Limpia, además. Las bolas. retorno. Sí. Los Limpia. sicarios truenan literal a los los escoltas. atentan contra el fiscal. A mí me queda claro que no lo iban a matar. No, es un mensaje. Es evidente que lo dejaron vivir. Bueno, ¿y de dónde sacamos a las mamás en ese momento para que les oye, hijo, no lo hagas? Sí, espera. O sea, Pero Pues el es una morrito de cuestión 15 retórica. años que andan Ujú. coneando, a ver, muchacho, la mamá y el papá, fíjate, hasta esa línea discursiva, ¿no? No solo la mamá, también el papá. A ver, hijo, Ujú. ¿qué onda, no? O sea, si tú ves que tu adolescente de 17 años llega en una moto, entonces, o sea, Nueva. ¿de dónde, cabrón? No trabajas Perdón, y ya. llegas con un vehículo. Pero me si lo saqué en la llega y lotería. llega con carnitas y llega con un incentivo al final del día para la familia, se excusa, ¿no? Claro. Me parece que no va esto al Mayo, no va a los sicarios que comentas ayer, va más a los que todavía tienen algo que poder rescatar, sobre todo los que son más chicos. Por eso hablo del discurso Ujú. en el ámbito de la ética y la moral. O sea, a los niños desde la primera infancia hay que decirles, hijo, hace bien, evita el mal. No te robes los lápices de tus compañeros. o sea, en eso estamos de acuerdo, pero yo he insistido en que el gobierno está abdicando de su responsabilidad y está dejando el federal. descansar en otro, Pues si el el federal es el federal, único que el atiende estatal, esto. los municipales, Todos. todos. Va. O sea, este es un aparato gubernamental, no estoy diciendo López Obrador. Yo aquí y en las columnas y en los periódicos he dicho, ¿Qué ya? nos queda una hora, muchas gracias, productor. Sí, yo he dicho, el primer respondiente es la policía municipal y es su primera responsabilidad también. Es la policía de primer contacto con la sociedad. O al menos eso el decía. eslabón más cercano. Al menos eso decía. La El policía discurso era- estatal tiene otras responsabilidades. Legalmente igual así. Sí, sí, lo entiendo, pero eso se dice. Pero vamos a establecer que ese vacío del que está hablando Joel, es precisamente lo que se está manifestando. Es decir, por un lado hay un discurso y por el otro lado hay una omisión, que es palpable y visible. Tú lo captaste, la omisión del gobierno. Miren, si nosotros vemos con cuidado este asunto de la Guardia Nacional, estamos viendo que el gobierno federal está asumiendo la responsabilidad de los gobiernos estatales Sí. y los gobiernos municipales. Y eso es un riesgo también. Pero Porque ese es un- también asumen sus con las puestos, consecuencias ¿eh? que todo esto implica. Es decir, están violentando una soberanía. Porque, o por lo menos constitucionalmente dicen que tiene que haber, yo supongo, lo platicábamos fuera de esto, pues tiene que haber un convenio, un acuerdo, pero ahora con esto de que pueden usar la violencia como quieran, discrecionalmente, dependiendo de las circunstancias, se convierte en un asunto muy delicado. Ahora, a mí me sorprende, quiero pensar que no fue construido, ya sé que no hay nada que no se diga en esa explicación. ¿Por qué nos pasan exactamente cuando hay una violencia hacia el ejército? Son dos, y todas las violencias excesivas que se han hecho históricas de este centro. Sí, porque además en eso, estamos pensando en el pasado, ¿qué es lo que sucedía antes? Había cambios de delegados de la PGR y el delegado iba y platicaba precisamente con el gobernador. Y entonces el gobernador le decía así simple y llanamente, le voy a mencionar a Guerrero, todos esos asuntos
los va a atender usted, que es el delegado. Oiga, pero eso es delincuencia común. No, esos son de usted, todos esos. ¿A qué me voy a dedicar yo? A los pequeños asuntos de los administrativo. raterillos y se acabó. Y entonces en la PGR lo que hacíamos era eso, atendíamos prácticamente fuero común y fuero federal. ¿Cuál era la problemática a la hora de iniciar la averiguación? Se te caían las causas, no Por llegabas. supuesto, ¿por qué? Porque no era tu facultad. No tenías esa atribución. Por Tu supuesto. competencia no estaba. A menos que el Ministerio Público local dijera, ahora sí, Emita un... tú haz la cuestión de la atracción, ahí sí funcionaba. Pero estaban dejando, y supongo yo que hoy Y está la atracción sucediendo no ahora. opera en todos los No, delitos, no opera. en todas las áreas. Exacto. Pero eso se exacerba en el caso municipal. En el municipal básicamente son de carácter administrativo. Entonces, ahora yo te digo, ¿cómo van a combatir al huachicol? Necesitan flagrancia y que haya una denuncia formal, es decir, un chorro de cosas, porque nos vamos a un juicio y se cae todo. Ganas. ¿Quién Entonces, te va a hacer la denuncia formal? Como Si ves, además tu vida está en esto peligro. implicaría una reforma importante en todo el código que tú te estás haciendo, porque se siente un vacío terrible. Así es. El día de ayer en el municipio de Cautepec, en la comunidad de Santa Rita, policías municipales detienen a un grupo de sujetos armados y luego otros sujetos armados y gente que se Lo beneficia liberan. de la misma actividad ilícita, detienen a los policías, lesionan a uno, entra la estatal y piden el apoyo de la Guardia Nacional y ya llegan los otros primero niegan el apoyo porque hasta que sus superiores lo autorizaron. Pero además la Guardia Nacional no llega a rescatar a los policías. O sea, desde ahí estamos mal cuando dicen van a entrar a rescatar. Ni auxiliar. No, es su chamba hacer eso. Entonces, hay una cadena de niveles, todos están involucrados en la obligación, de todos es responsabilidad. Pero es que, ¿sabes qué? Yo coincido todo con lo que está diciendo. El problema es cuando vemos las atribuciones que tiene cada Corporación. cada, digamos, orden de gobierno. Está deslocado todo eso. A ti te toca nada más cuando te sacan el ojo, te hacen un guiño. Porque es administrativo. Tu gobierno estatal te toca esto. Y va a haber cuestiones federales como el huachicol. Entonces, cuando logran atrapar al tipo casi en flagrancia, resulta que por un procedimiento se diluye todo por falta de atribuciones. Y entonces de nada sirvió. Uno como sociedad se siente verdaderamente ofendido. Sí, pero es un mal trabajo. Es el mal diseño institucional de todo esto. Como ya vamos a entrar a la recta final, me permito responder algunos saludos. Aurora Soto dice que el gobierno es blando para evitar problemas. Aurora Soto también se ríe. Alan García Guzmán, que es un fan Hay que darle su diamante, destacado ¿no? del maestro Nachito, dice aquí. Me gustaría que pudieran hablar sobre las elecciones del próximo año. ¿Cuáles son los candidatos a los personajes políticos que buscan las presidencias municipales? El futuro de los partidos políticos y hacia dónde va la inclinación del voto de la gente en Hidalgo. Bueno, ya lo estaremos Eso lo podemos abordando. platicar la siguiente. No, la siguiente va a ser otra. Hay una Titiló, Sí. Sí, es cierto. Sí. Titiló, Vini Arlén Licona, saludos Ah, al es mi doctor prima. Alex Vázquez, Osvaldo Avendaño, saluda al doctor Abacuc, Marcos Toris, saludos a mis mentores, Uriel Ortega, un gusto como siempre poder escucharlos, que también siempre Uriel nos hace el favor de Es fans. seguir esta transmisión. Vanessa Hernández, se ve que alguien extraña su café. Me imagino que es aquí el muñecazo que ya tiene su taza vacía. Ese servicio. Zaira Velázquez, por favor, señores del antiguo café. Un cafecito no nos aquí hagan para el quedar maestro. mal. Se desviela uno. Bueno, pues tenemos Vanessa Hernández Rodríguez, nuevamente Juan Sánchez Cabrera, Guillermo Lozano Avilés, Abacuc López Aguilera, se parece. Saludos, hijo. Ay, sí, Sí, grandes también saludos. debo de mencionar que mi hermana lo ve, mis hijas,
mi mujer, también tengo mi grupo de fans, Entonces estamos igual que el maestro. Sí, estamos en un Igual, patrimonialismo. sí, sí. Que compartan la transmisión. Yo no sé Esa transmisión patrimonialista. Un día le pregunta a mi mamá, oye, ¿ves el programa? Y dice, no, a esa hora veo la novela, La pero novela, después que- veo la repetición. A ver si hoy la está viendo, si está mamá. Es mamá. cierto, Sí, vean prende la grabadora. Prende la grabadora. la repetición, y otros programas que hemos transmitido pueden encontrarlos en el canal de YouTube, Joel Sánchez Rodríguez. Suscríbanse. Por supuesto, suscríbanse, claro que sí, gracias. Ahí no les vamos a cobrar IVA por eso, Todavía no. No los vamos a grabar el tan... doctor viene, qué bárbaro. Es que hay luna llena. Y efectivamente la próxima semana les adelanto un poco de lo que vamos a platicar. No, que sea sorpresa. Que sea sorpresa, bueno, vayan buscando en sus vivencias algunas cosas que platicar. Porque no van a empezar. Sí, no, ¿Ya nos vamos? Pues ya terminamos, creo que ya ya. nos vamos. Bueno, Ya yo- estuvo, señor el productor. último comentario. Primer asunto. En el paquete económico no hay un cambio sustancial. Hay una orientación, como dices, neoliberal, estoy de acuerdo. Ahora, cuando lo analizamos un poquito de detalle, no es tanto, son cambios, son ajustes de una instancia a otra. Ahora, lo sorprendente es que a pesar de todos los vientos en contra que tenía la economía, estamos en una recesión aparentemente. Técnicamente. Por ahora, pero no se ha reflejado. Inclusive el Banco de México acaba de reportar un incremento en sus reservas, señor. Que eso es antiestético de todo Sí, lo que está ya pasando. dijimos que Keynes se moriría otra Keynes, vez. no, ahorita se está retorciendo. Eso sería el comentario final. Es decir, estamos viviendo un cambio de percepción de la realidad y eso modifica las conductas. Buenas Ahora, noches. el sector privado, analistas del sector privado, se han manifestado en el sentido de que no es conservador, que inclusive ven con buenos ojos este presupuesto. Entonces, aquí habría que pensar que si esta parte que es la oposición precisamente a la 4T, que es el sector privado, está viendo con buenos ojos el presupuesto, no puede decir que están tan mal, porque ha habido la conservación de una gran cantidad de cuestiones y que por lo tanto no están poniendo en riesgo lo que mencionábamos de una recesión. No la hemos visto todavía y por lo tanto, si el sector privado está diciendo Sigo es jugando. agradable, mis canicas todavía están dentro del juego y eso implica que puede haber confianza inclusive en este presupuesto. Agradecerle mucho a los maestros, a quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Yo me gustaría despedirme con una reflexión del pasado para una proyección al futuro. Hoy es 11 de septiembre. Pues no quiero hablar del 11 de septiembre Murió gringo. Salvador. Quiero hablar del 11 de septiembre en Chile. El golpe de Estado que va a derrocar a Salvador Allende. ¿Por qué lo quiero retomar? Porque el 12 de septiembre, así inmediatamente, llegan los Chicago Boys, los de Friedman, del MIT, y comienza oficialmente en América Latina la instauración del modelo neoliberal. Chile es este laboratorio gringo del modelo neoliberal. Hago el puente hacia el futuro. México no ha escapado de eso. No. Si al final del día, por ejemplo, Allende hubiese 3.000 kilómetros de frontera con India. hubiese Nada más. resistido, quién sabe, o sea, igual y lo hacen en Argentina, ¿no? Pero ya es otro escenario. Me parece que en ese contexto Andrés Manuel fue muy claro durante la campaña y ya cuando se supo vencedor de la contienda electoral. Dijo, los primeros 3 años no esperen nada extraordinario. Me parece que se va a esperar a la elección intermedia. Si tiene una buena respuesta en la Cámara de Diputados, Que de ahí seguro va a ya ser. podría haber algo, Ujú. no espectacular, pero algo que si lo que ahorita está haciendo incomoda, puede incomodar por 2 o por 3. No, reitero, no como para ya volvernos Venezuela y no sé qué, que yo aparte yo sostengo que más No, bien no, Venezuela se convirtió en Sí. México, no al Suecia revés. del Sur somos ahora, ¿no? Pero me parece que eso va a suceder. Quiere decir que este presupuesto, este paquete económico que estamos viendo, el del siguiente año y todavía para el que se va a ejercer en 2021, no vamos a ver nada fuera del Sorpresa. script, nada fuera del guión.
pero a partir del 2022, dependiendo de esos resultados de la intermedia, podríamos conocer ya otro Andrés Manuel. Esa es Más la reflexión fuerte, con la que me gustaría más despedirme esta noche. consistente. Es Juan. Muy acertado. Bueno, como siempre, a mí no me queda más que agradecer primero a quien hace posible la transmisión de este programa, que es todo el público que nos hace el favor de recibirnos en sus casas o seguirnos a través de sus móviles o de sus tablets. Agradecer pues a Hidalguía, a Línea por Línea, al Semanario Avanzando en Hidalgo, a Tiempo Huasteca y por supuesto a mis compañeros de cada noche de miércoles, al maestro Alfredo Buenas Carmona noches. Casas, el doctor Eduardo Un gusto. López Acevedo y el doctor Alejandro Vázquez Guzmán. Ya no hubo oportunidad de platicar del exdiputado local y federal Canek Vázquez Góngora, Un caso. Que No andaba, sé, en, andaba en la no luna. se Andaba en la pierdan luna. ese video donde se disfraza de astronauta para decir que las calles de Pachuca están peor que la luna. Yo creo que no ha ido a la luna, No ha ido ni Zwiquilpa. no la conoce, pero de verdad es ridículo que alguien se disfrace de astronauta para tratar de hacer viral. Y el un otro que video anda con tal- bacheando. Hay otro que anda bacheando, bueno, Ricardo Crespo fue a sembrar cactáceas ahí a la Plaza Constitución y dice, para que haya sombra. Yo no he visto, Las cactus. por Dios, Es que no captaste, te espinas, no te paras ahí, te vas a la sombra. Hay que darle una clase de biología al hombre, ¿no? Es todo un caso, y sale con una camioneta a un lado de cactáceas. Y un asesor cobró por eso. Dice, y quiero agradecer a Cactáceas Hidalgo. o algo así, SADCB. que- Dios mío. La aportación que hace. Es que ese ya no es Yo folclore, creo es que Alejandro ignorancia. tiene mucha suerte. Te espinas, ¿no? Vete a la sombra. Que aquí está. Ay, No, porque Bueno. me lo dices, lo creo, pero... Eso me acuerda del otro doctor de esos de chocolate honorarios, Agustín. Horroris Ernesto Vázquez Vaca, también El de la exdiputado piedra, ¿no? local, que algún día posó así con una piedra gigante en la carretera, dice, aquí nada nos detiene, porque querían llegar a la zona del Valle del Mezquital, o sea, de De un verdad derrumbe. había un derrumbe, pero posó de traje y corbata ahí con sus guaruras, sus Zapatos chincles, boleados y... zapatos boleados exactamente, empujando las piedras, por Dios. No se pierdan ese video, de verdad, está para reírse mucho y hace falta Nada de desperdicio. nada de desperdicio, es todo un, Tenemos todo un micrófono ridículo. nuevo de aquí. Ah, sí, hay que reconocer, tenemos micrófono nuevo. No lo conectamos hoy. Pero está nuevo. Agradecer al señor productor, Señor productor. como cada Señores edición. productores, Con la gracias. deuda eterna. Y la Con la asistencia, deuda eterna. la asistencia técnica de Juan Guillermo Sánchez, los dos Guillermos, y por supuesto también agradecer al antiguo Café que nos recibió también esta semana. Buenas noches, sigan la transmisión, compartan estos videos, denle like y suscríbanse al canal de YouTube. Dice- Charlas en Buenas desconfianza. noches. Gracias, Charlas buenas en noches. Desconfianza. Buenas noches.